Hebreos capítulo 12, versículo 7. Yo voy a empezar a leer Marisa. Versículo 7 en adelante dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué dice? Que Dios nos trata como a ¿qué? Como a hijos. Entonces quiere decir de que Él es un padre, ¿no? Dice, nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Y qué dice? Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los ¿qué? Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice? Y viviremos. Entonces, si nuestros padres terrenales, escucha esto, nos disciplinaban, nos llamaban la atención, nos castigaban, y aún así nosotros teníamos a nuestros padres como en un altar, teníamos a nuestros padres como lo venerábamos, lo teníamos en alta estima. ¿Cómo mejor, dice el apóstol Pablo, no vamos a obedecer al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice? Porque fíjense que el contexto dice, y viviremos. ¿Por qué? La desobediencia trae ¿qué? Muerte, maldición, trae arrastre, trae atraso a nuestras vidas, la desobediencia. ¿Por qué mejor no obedeceremos a nuestros padres? Nuestros padres nos decían, eso no se puede hacer, y si tú eras un hijo obediente decías, eso no se puede hacer. Un ejemplo, yo lo pongo en castigo a él, ahí va a dormir para la cama y automáticamente va para la cama. Quizás él no entienda por qué lo castigo, pero va para la cama. ¿Qué es eso? Obediencia. Y a veces nosotros, ya porque hemos alcanzado una madurez, tenemos 50, tenemos 60, tenemos 35, 20, 40 años, y nos creemos porque hemos alcanzado tanta madurez naturalmente, Dios no nos puede reprender, Dios no nos puede castigar, Dios no nos puede exhortar. Pensamos que no lo sabemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y queremos andar en nuestra vida, en esta tierra, como nos da la gana. Queremos andar como nosotros pensamos, que es cuando la palabra dice que nosotros tenemos que dejar atrás nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir antigua que teníamos, dejarla atrás y exhortarnos por el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen que Dios no está todos los días queriendo que sus hijos hagan su voluntad? ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a ver algo que dice la Biblia, algo que dijo Jesús. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios como Padre? Que nosotros andemos haciendo su voluntad. No pensando ni andando como tú quieres, ni andando como te da la gana. Porque hay muchos pensamientos que hay en el corazón del hombre, dice, pero todos ellos te llevan al mar. Todos ellos te llevan a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a leer ahora en el libro de el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, mas ahora la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a qué? ¿A quién? Él no dice a Dios, dice al Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para el contexto donde Jesús enseña esto, Jesús no está hablando de una emoción. Jesús está hablando del conocimiento de la palabra. Amén. Cuando nosotros no tenemos una verdadera percepción del Evangelio de Cristo, nunca, ni tú ni yo, nos vamos a poder ver en la condición de adorar a Dios. Y Dios lo único que quiere es, como hijos, que nosotros aprendamos a adorarle. Hay muchas formas de adorar a Dios. De rodillas se adora a Dios. De pie con las manos arriba se adora a Dios. Orando se adora a Dios. O sirviendo se adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sirviendo a mi hermano se adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tus ofrendas y tus diezmos también adoran a Dios. ¿Cuántos están acá? Tu compromiso adora a Dios. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la palabra esa?
Hay muchas formas de adorar a Dios. Todas las formas adoran a Dios siempre y cuando sean en su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, una vez más, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si tú que estás aquí o me estás mirando por el internet, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, usted no es hijo de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y es mi hermana. Por eso una persona, hombre, mujer, niño, adulto o anciano, que no haga la voluntad de Dios, yo no lo considero mi hermano, no lo considero mi hermana. Eso es el Evangelio de Cristo. Eso que está ahí es el Evangelio de Cristo. Porque en esta parte ahora que el Señor me añadió y me la introdujo en el mensaje que tenía preparado para hoy, viene la exhortación que es el título del mensaje de hoy. O sea, tenemos una verdadera percepción de lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Conoces el Evangelio de Cristo? Porque vamos a ver qué dijo Cristo al respecto del Evangelio. Amén. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto delante de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, Jesucristo dice que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. No dice vuestro Dios, dice vuestro Padre que está en el cielo. Y si nosotros buscamos la palabra Padre por toda la Biblia, vamos a encontrar miles de lugares donde encontramos la palabra Padre, refiriéndose a Dios como Padre. Dice, guardaos de hacer vuestra propia justicia. ¿Por qué? Muchos se creen buenos en su propio conocimiento. Yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Amén. Ahí yo me he tropezado con hermanos, no, porque yo me tomo mi cervecita, me fumo mi cigarro. Y yo, ten cuidado. Eso está mal delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí mismo en el capítulo 6, versículo 31. Versículo 25, perdón, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué dice? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber o que habéis de vestir. No es más la vida el alimento y el cuerpo el vestido. ¿Qué más dice el versículo ese? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni hacen nada. Y vuestro Padre, ¿qué dice? No dice vuestro Dios, dice vuestro Padre que está en el cielo. ¿Y por qué esta situación de vuestro Padre, hermano? Porque tenemos que aprender a ser hijos, no a ser creyentes. Porque hay muchos creyentes allá afuera. Escucha esto, hay muchos... hago una pregunta. ¿Será posible creer en Cristo, creer que existió, que es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y no ser salvo? Sí. Hay muchos allá afuera que creen en Cristo, creen que vino, pero sus vidas no cambian. Y lo que Dios está buscando de nosotros son hijos. Hijos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Hijos que se comporten conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Qué pasa cuando la persona no se comporta conforme a lo que está escrito en la palabra? Usted no está siendo discipulado. Usted no está siendo enseñado. Usted no está siendo corregido por la palabra de Dios. Amén. Dice, vuestro Padre que está en el cielo las alimenta y no hacen nada. No te estoy exhortando que te vuelvas un vago o una vaga, sino entiende el contexto. Jesús está poniendo una exageración. A veces, escucha esto, me ha pasado por la mente que los animales temen más a Dios que nosotros mismos, que el mismo ser humano. Los animales, cuando cae un trueno, hacen así, wow, dice, el Creador está hablando. Versículo 31, ahí mismo en el capítulo 6. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, no os afanéis diciendo qué beberemos, qué comeremos, ¿sí?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Para un momento, a veces nos gastamos la vida tratando de alimentar nuestra vida, tratando de buscar nuestro propio sustento y no nos damos cuenta que nuestro Padre que está en el cielo es el que nos sustenta a nosotros. Dice la Biblia, Él es mi sustento. Él es quien me provee. ¿Cuántos dicen amén? Abraham, el día que Dios le pidió a su hijo la promesa de Isaac, él iba sin provisión a obedecer a Dios. Él iba sin provisión. Él lo único que tenía era la leña y tenía las piedras. No tenía más nada. Y tenía la montaña enfrente de él. No tenía más nada. Y en obediencia Abraham fue. Y por eso es que, escucha esto, por eso es que es la palabra el Shaddai. No, perdón, Adonai. O algo así, no me acuerdo cuál es el nombre. Es el Shaddai o Adonai, que dice Dios proveerá. El Shaddai, ¿no? El Shaddai. Abraham le puso el Shaddai. A Dios le puso el Shaddai. Dios provee o Dios proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que ser con fe, como hijos. Dice, de ti saldrá la descendencia y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Como padre. Bendito sea el Señor. Hasta el versículo 34, Marisa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sigue? Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No te afanes por el día de mañana. Vamos a ir a un capítulo anterior, capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es parte del Evangelio de Cristo. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Usted se ha puesto a meditar en algún momento qué es ser perfecto como Dios que está en el cielo es perfecto? ¿Se ha puesto usted a meditar en eso? ¿Cómo Jesucristo nos va a pedir algo que solamente Dios es perfecto? ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben qué es lo que está pidiendo Dios ahí de nosotros. La Biblia dice que Dios, no habiendo alguien más alto por quien jurar, juró por él mismo. Escucha esto, entienda lo que le voy a decir. Juró por él mismo. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios ahí? ¿O qué es lo que nos está pidiendo decir Jesucristo ahí? Que seas tan obediente a la palabra y a la voluntad de Dios como lo es Dios, como comprometido con su misma palabra. Eso es lo que nos está pidiendo. Cuando tú y yo logramos comportarnos como hijos obedientes ante el Señor, usted es perfecto. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando somos inmaduros, es fácil que Dios vaya delante de nosotros y nosotros yendo detrás de Dios. Porque estamos viendo a Dios de enfrente. Estamos viendo que Él va de frente adelante de nosotros y nosotros estamos ahí. Pero, ¿qué pasa si Dios te cambia ahora el lugar y te dice, ahora voy yo atrás, ve tú adelante? Dios le dijo, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Estamos acá? Abraham, escucha, entienda lo que les voy a decir. Abraham, cuando obedeció a Dios, no tenía la Biblia, no tenía un mapa, tenía la voz de Dios, tenía el temor de Dios. Obedeció a Dios y se le apareció un ángel y le dijo, no extiendas tus manos contra el niño porque ya sabemos que temes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a su voluntad. Alineamiento con su palabra. Alineamiento con su voluntad. Amados míos, escuchen esto. Le voy a decir esto y quiero que se lo graben en su corazón. Cuando usted conozca a una persona o usted vea a una persona, hombre o mujer, que no adora a Dios, esa persona está seca espiritualmente. Está seca. No hay vida dentro de esa persona. Amén. Lo único que hay es letra, quizás. Pero no hay vida espiritual dentro de esa persona. Cuando no se adora a Dios. ¿Estamos acá? Vamos a leer en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
entienda esto. Escuchen esto. Porque ya te prediqué esta parte, te enseñé esta parte de la obediencia a Dios. Dice, cuánto más no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos. La obediencia a Dios trae vida a nuestras vidas. Amén. Trae vida a nuestras vidas. ¿Qué clase de vida? Yo no te la puedo explicar. Es algo que es algo impresionante. Tienes que experimentarlo para que lo puedas decir. Tienes que experimentarlo para que lo puedas vivir. Escucha esto. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentidos que aparece ahí para el griego es la palabra, si no me equivoco, es la palabra metadonia o metadonía, que significa cambio de pensamientos, cambio de mente. La persona solamente arrepentida por emociones, eso no se llama arrepentimiento según la lengua, el diccionario de la lengua española. Amén. Eso tiene que ver con, ¿cuál es la palabra? Remordimiento, pero no arrepentimiento. Una persona remordida no es una persona arrepentida. Un arrepentimiento es una persona, cuando tú vienes a ver el verdadero arrepentimiento, es una persona que el Señor produjo cambios en sus pensamientos. Sus pensamientos tuvieron un switch. Cambiaron sus pensamientos. ¿Por qué? Dejó sus pensamientos para que los pensamientos de Cristo entraran a su vida. Por eso es que dice, el tiempo se cumplió y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No sé si están acá. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 32. El reino al cual Jesucristo se está refiriendo es una profecía que está en Daniel capítulo 2, versículo 44. Se está refiriendo al reino de Cristo, al reino que Dios le prometió a David, que Cristo reinaría para siempre y que de su reino no habría fin. Amén. Este es el reino que Cristo se está refiriendo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sigue el versículo. Y reinará sobre la casa de Israel, sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Están hablando de quién? ¿Del reino de quién? Del reino de Cristo. Para entonces que Cristo está hablando de este tipo de evangelio, arrepentidos y creed en el evangelio, está hablando del reino de Dios a Israel. Pero ¿qué pasaba si Israel recibía a Cristo como el Mesías? ¿Dónde que hubiésemos quedado nosotros? ¿Dónde hubiese quedado los gentiles? ¿Están acá? ¿Dónde hubiésemos quedado tú y yo como iglesia? Están acá. No sé si entienden el principio. Amén. Entonces, arrepentimientos o arrepentidos si creen en el Evangelio. Una verdadera percepción, escucha esto, de lo que es un verdadero arrepentimiento te acerca a Jesús. Te acerca más a Jesús, te acerca más a Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Usted ve a una persona que se arrepintió y no se acerca a Jesús, no se acerca a los caminos de Dios, no se acerca a la Biblia, no se acerca a leer, no se acerca a orar, ahí no hay arrepentimiento. Ahí hay remordimiento, pero no arrepentimiento. No es una persona arrepentida. No es una persona arrepentida de sus pecados. Sabe que Cristo vino a pagar por sus pecados. Por eso fue que te dije ahorita, ¿podrá existir una persona que cree en Jesús, sabe que Cristo murió en la cruz, sabe que Jesús es el Hijo de Dios y no puede ser salvo? Sí, existe mucho, yo lo conozco. Porque un verdadero arrepentimiento, número uno, produce cambios en tu mente y número dos, te acerca a Dios para creer, o sea, creyendo en el Evangelio para recibir el reino de Dios. Si no, no puedes recibirlo. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes recibir el reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento de nuevo. Y número dos, escucha esto, cuando hay un verdadero arrepentimiento tendremos una verdadera percepción del Evangelio. Número uno. Número dos, comienza un cambio en tu vida. Un verdadero arrepentimiento, arrepentidos y creer en el Evangelio. Un verdadero arrepentimiento produce cambios en tu vida. Si no hay cambios en tu vida, como creyente, como hijo de Dios, usted no se ha arrepentido todavía. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16
y versículo 17. Dice que cuando tú y yo estamos en Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Y no es cosa de hombre, es cosa de Dios. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Noten. Y aún así, dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que si tú y yo verdaderamente nos arrepentimos, me acuerdo, escucha esto, me acuerdo del día que me arrepentí de mis pecados. Y tuve un encuentro con el Señor. Me arrepentí, pero me aparté. En ese momento yo lo catalogo como no un verdadero arrepentimiento. Quizás me arrepentí, fue remordimiento lo que sentí, pero no arrepentimiento. Arrepentimiento fue, escucha esto, fue cuando el Señor me llamó, estuvo detrás de mí. En un tiempo estuvo detrás de mí hasta que me encontró o lo pude encontrar otra vez. Y regresé a los caminos del Señor. Ahí está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo como hijo le dijo al padre, dame todo lo mío, y se fue. Y cuando hubo malgastado todo, dice, cuando hubo malgastado los recursos que tenía, vino una hambre sobre él. Y estando con los puercos allí comiendo en la inmundicia, comiendo las cosas que comían los puercos, dice que le vino un pensamiento. Dijo, iré allá y voy a pedir perdón al cielo y a mi Padre. Le vino un pensamiento de arrepentimiento. ¿Por qué? Escucha esto, ¿por qué? Cuando Cristo toca tus pensamientos cambian. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando tú ves que una persona cambió sus pensamientos por los pensamientos de Cristo, por los pensamientos celestiales, ahí hay un verdadero arrepentimiento. Hasta tanto no se pruebe lo contrario, usted no se ha arrepentido todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Tiempo pasado, pasaron. He aquí todas son hechas, presentes, nuevas. Si en tu vida no hay un cambio, si en tu vida no hay una metamorfosis espiritual de cambio de pensamiento, de cambios en el corazón, de cambios en cuanto a la obediencia a Cristo, cuanto a la obediencia a Dios, al Evangelio, a la palabra, usted no se ha arrepentido. Usted necesita un quebrantamiento y necesita un arrepentimiento de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a primera de Juan, capítulo 2. Marisa, capítulo primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Para un momento. En esto nosotros sabemos que conocemos a quién. Que conocemos a Cristo. Que conocemos a Jesús. Que conocemos a Dios. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. O sea, no me digas que eres un hijo de Dios y eres un desobediente de la palabra. No me digas que eres un hijo de Dios y no obedeces al Evangelio de Cristo. No me digas que eres un hijo de Dios y no hay un arrepentimiento en tu vida. No hay un cambio de mentalidad. No hay un cambio de pensamiento. No hay un cambio en el corazón. No me digas que eres un hijo de Dios. ¿Qué dice Marisa? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que es cristiano. El que dice que es hijo de Dios. El que dice que va a la iglesia y no guarda su palabra, dice, el tal es mentiroso. Qué terrible, porque la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Dice, el que dice que le conoce. ¿Sigue, Marisa? Y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. El Señor es la verdad. Por eso cuando Él está en ti, todas las cosas son hechas nuevas. Mis hermanos. ¿Sigue, Marisa? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Ya está el 6, ¿verdad? Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. Qué lindo. En el capítulo 1, versículo 6.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. Yo soy cristiano. Escuchen esto. No tomen lo que voy a decir personal, porque voy a hablar de todas las denominaciones que existen hoy en día. El pentecostal, el bautista, el adventista, el metodista, el católico. Si usted no guarda y no anda como él anduvo, usted es mentiroso, dice la Biblia. No importa la denominación que seas, usted es mentiroso. Vuelve a leer el versículo, Marisa. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. Quiere decir que si verdaderamente has creído en él, tienes que andar como él anduvo. ¿Y cómo Jesús anduvo? Glorificando al Padre, haciendo su voluntad. Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué necesitas para eso? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Ser perfectos? No. Necesitas un corazón arrepentido. Necesitas un cambio de pensamiento. Y en la medida que eso sucede en tu vida va cambiando. Tus pensamientos van cambiando, tus ideas van cambiando. Dios no recibe tus pensamientos, Dios no recibe tus ideas. Dios recibe sus ideas y recibe sus pensamientos, porque para eso Él dio la palabra. Hasta tanto no sea verdadera en ti, dice la palabra, eso te hace un mentiroso. Por eso es importante tener una verdadera percepción del Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Capítulo 5, versículo 18 de ahí mismo de Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora un momento. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué cosa es practicar el pecado? Escucha esto. A ver, les voy a decir quién es una persona que dice que cree en Cristo. Escucha esto. Que dice que cree en Cristo o ha creído en Cristo y sigue practicando el pecado. Una persona que no se ha arrepentido. Una persona que tiene ignorancia de la voluntad de Dios puede practicar el pecado. Por ignorancia usted practica el pecado. La Biblia dice que por ignorancia su pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento, su pueblo fue destruido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Sigue, a ver, Marisa, sigue. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuchen esto, ustedes tienen que tener fe en eso, en la palabra. Que yo creo en Cristo, pero sigo mi vida como me da la gana, me sigo mis borracheras, me sigo fumando mi cigarro, sigo diciendo malas palabras, sigo mirando a una mujer, o las mujeres mirando a los hombres, sigo adulterando en el corazón y no pasa nada. No, Dios te va a condenar un día por eso. Dios te va a juzgar un día por eso, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio demanda arrepentimiento. Dios te ama como tú eres, pero el Evangelio demanda el cambio. Dios te ama como pecador. Sí, eres un pecador, eres un vil pecador, eres un sucio igual que yo. Dios me ama como soy, pero el Evangelio demanda el cambio en mi vida. Por eso fue que Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el amor de Dios te perdona, pero el Evangelio te cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando ves una persona que no cambia en su vida, hay estanque. No hay una verdadera percepción del Evangelio de Cristo. ¿Cómo sé que Cristo está en mí? Cuando Cristo está en una persona, escuche esto, cuando Cristo está en una persona, a mí la Biblia me muestra que por donde quiera que pasó Jesús, donde hubo un verdadero arrepentimiento, hubieron verdaderos cambios. ¿Cómo sé que Cristo está en una persona? Cuando usted ve que hay frutos, que hay cambio. Si usted no ve que hay frutos, Cristo no está por ningún lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y si no está en mi casa, ¿cómo va a estar en mí? No sé si están acá. Vamos a leer algo en Proverbios capítulo 14, versículo 16. Hay personas que creen en Jesús por su propia cuenta, su propia voluntad. No se puede creer en Cristo, no se puede creer en Dios por su propia voluntad. Marisa. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio, ¿qué dice? El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. 27:12, Marisa, de Proverbios.
El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Es importante conocer la palabra de Dios, conocer el Evangelio y que nuestra mentalidad tenga un cambio. Escucha esto, cambio, porque si usted no saca sus pensamientos permanentes que estuvieron ahí para dejar que Cristo deposite sus pensamientos, en su vida jamás habrá cambios. Por eso la Biblia que dice que el consejo de Jehová permanece para siempre. Muchos son los pensamientos del hombre, pero el pensamiento de Jehová permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que tengo en mi vida, mi esposa está de testigo, es que me quiero conducir todo el tiempo por los pensamientos. Pero tú siempre sacas la Biblia. Ese es mi manual de instrucciones. Si no te gusta, búscate otro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi manual de instrucciones. Todo lo que gira en torno a mi vida tiene que ver con la Biblia. Porque entiendo que la Biblia es la voluntad de Dios para mi vida. Es la voluntad de Dios para mi matrimonio, es la voluntad de Dios para mis hijos, es la voluntad de Dios para mi casa, es la voluntad de Dios para mi trabajo, es la voluntad de Dios para mi jefe, es la voluntad de Dios para todo lo que gira en mi vida. Entonces yo no puedo sacar la Biblia de mi vida. Todo tiene que ser basado en la Biblia. Y por eso hoy muchos te dicen religioso. Juan capítulo 8, versículo 11 al 12. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Dice, ella dijo, ninguno Señor. Noten lo siguiente. Ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué más dice? Ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué decir? Dios te ama. Hablando de María Magdalena, la prostituta. 7 demonios había en ella. Escuchen esto, la cogieron en pecado. Y se la trajeron a Jesús. Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Jesús, el Hijo de Dios, vino a perdonar pecados. Sí, Él te ama con todos tus pecados, ven a Él. Ella no vino a Jesús. Noten lo siguiente, ella no vino a Jesús, se la trajeron a Jesús. Y aún así Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Qué más le dijo? Ve y no peques más. Dios te ama con tus pecados, sí, con los tuyos y con los míos, con todos, los de la humanidad, porque dice que todos fueron depositados en la cruz. Isaías dice que Él no se acuerda de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, se los perdonó y los tira en el fondo del mal. Sí, pero Él quiere que tú cambies. Él no quiere que sigas siendo el mismo iracundo. Él no quiere que siga siendo el mismo mentiroso. Él no quiere que siga siendo el mismo adúltero. Él no quiere que siga siendo el mismo. Él quiere que tú cambies. Porque si no cambias, todavía estás en pecado. Y cuando Cristo está en una persona, el pecado no puede habitar. Porque dice que el que está en Él, dice, no practica el pecado. ¿Que dejaste de ser un pecador? No. En algún momento le vas a fallar por ignorancia al Señor. Pero no por voluntad propia. ¿Quién es el que peca por voluntad propia? El que no ha conocido a Cristo. Ese es el que peca por voluntad propia. Dice, no me importa, me da la gana. ¡Bum! No hay temor de Dios. Donde no hay temor de Dios, no hay amor de Dios. No hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay evangelio, no hay vida, no hay Espíritu Santo, no hay nada. Usted es otro pecador en camino al infierno. Yo soy un pecador que va en camino al cielo, pero usted será un pecador que va en camino al infierno y no al cielo. ¿Están acá? Hay 2 lugares solamente donde vamos. La obediencia te lleva al cielo, la desobediencia te lleva al infierno. Punto. Amén. Juan, dije capítulo ¿verdad? Versículo 12, Marisa. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Después que Jesús perdona a María Magdalena, le dice, yo no te condeno, ve y no peques más. Dice, otra vez le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Quiere decir que si nosotros no seguimos correctamente a Jesucristo, al Evangelio de Cristo, todavía estamos en tinieblas. Miren el contexto en el que se encuentra eso. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios te perdonó, Dios te ama como tú eres, pero el Evangelio requiere el cambio.
Si no hay cambio en mi vida, usted debería examinarse y decirle, ¿yo verdaderamente he creído en Cristo? ¿Yo verdaderamente he creído en el Evangelio? ¿Tengo una percepción correcta del Evangelio? Porque si no tienes una percepción correcta del Evangelio, usted no conoce la verdad todavía. Amén. Ya estamos terminando. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues la Escritura dice. Fíjense que no lo está diciendo Pablo. Pablo lo escribe, pero no lo está diciendo Pablo. Lo dice la Escritura. Lo dice el Antiguo Testamento. Dice, pues la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado. Está hablando de la salvación y está hablando del infierno. Amén. Dice Dios que el día del juicio final, a los que no creyeron en él verdaderamente, serán temidos por vergüenza perpetua, por condenación perpetua. El apóstol Pablo dice, pues la Escritura dice que el que en él creyere no será avergonzado. Esa Escritura se encuentra en Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, ¿qué dice? No se apresure. Esa palabra es la misma que dice, el que creyere no será avergonzado. Es lo que traduce en el hebreo. El que creyere no será avergonzado, porque Pablo cita esa escritura en Romanos 10:11. Dice, porque la escritura dice, el que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a terminar con Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y Primera de Timoteo 2:20. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrénese luego del mal, y sus labios no hablen engaño. Dice, el que quiera ver la vida. Escucha esto, te voy a leer, o vamos a leer estos versículos para que entiendas por qué el Señor nos ha hecho predicar y escuchar estas palabras. Que Jesucristo dijo, el tiempo se cumplió, el reino de Dios se acercó, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esto también es Evangelio. El que quiera ver, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal. Por eso es inconcebible. Yo no lo acepto. El que dice que es cristiano, que dice malas palabras, que mira a las mujeres, que las mujeres miran a los hombres, que todavía es un borracho, que todavía dice mentira. Es imposible ser evangélico, ser cristiano y que todavía tu lengua sea usada para hablar cosas malas. ¿Cuántos dicen amén? Refrene su lengua de hablar mal y sus labios de hablar engaño. ¿Sigue? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Apártese del mal, siga el bien. ¿Sigue, Marisa? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra, no dice a favor, dice en contra de los que hacen el mal. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Con esto voy a cerrar. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21, ahora porque te voy a explicar qué quiere decir el versículo. ¿Sí? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Para un momento, porque a veces leemos eso y no lo entendemos. El apóstol Pablo está usando un ejemplo.
En una casa hay utensilios tanto de honra como de deshonra. ¿Cuál sería uno de deshonra? Aquellos que limpian el toilet de tu casa. Eso es un instrumento de deshonra. Aquello que lava, por ejemplo, el instrumento que lava los platos cuando se comen, eso será un instrumento de deshonra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo. Dice, en una casa hay instrumentos de este tipo de clase, uno para honra y uno para deshonra. Escuchen esto. Mira, dice, y otros para usos viles. Pero el versículo 21 está afirmando de que nosotros no debemos ser los instrumentos de esa casa que son para usos viles. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El apóstol Pablo en ninguna parte, porque he escuchado algunos teólogos que lo afirman, que dice que porque todos estamos en una misma casa, unos son de utensilios viles y unos son como los utensilios de honra. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo, eso no es lo que dice en el contexto. El apóstol Pablo dice, si te limpias y te descontaminas de todo lo que es vil delante de Dios la mentira es vil. Delante de Dios hablar palabras malas, hablar malas palabras es vil delante de Dios, no son cosas justas delante de Dios. Están acá, mirar a otras mujeres, las mujeres mirar a los hombres, decir mentira, ofender a otra persona. No sé si entienden lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo dice, si te descontaminas de estas cosas, entonces serás instrumento santificado para toda buena obra del Señor. Eso es el evangelio. Si te predican un evangelio que te dice, bueno, que ahí tenga el Señor, pero sigue haciendo tu vida como te da la gana, eso no es evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es el evangelio de Cristo, eso no es lo que Cristo dijo, arrepentidos, creed en el evangelio o recibid el evangelio. Cuando uno se arrepintió de verdad, esta cambió por completo. El apóstol Pablo dijo, ¿quién conocerá los pensamientos de Dios? ¿Quién instruirá la mente de Cristo? Dice, nadie lo puede hacer. Pero dice después, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Un cambio de pensamiento. Al apóstol Pablo no había quien le cambiara la mente, solamente Dios. Por eso que cuando verdaderamente Dios está en una persona, tú ves que su mente totalmente cambió. El apóstol Pablo dijo, yo estaba completamente equivocado. Y el más religioso del mundo era Pablo. Porque no eran ni los 12 apóstoles, era Pablo. Y dijo, yo estaba completamente equivocado. Si no viene Cristo a mis pensamientos y me cambia la mente, yo jamás hubiese podido recibir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es evangelio. Eso es obedecer a Dios como papá, como padre. Honrando a Dios hoy, por ejemplo, esta tradición del Día de los Padres. ¿Cuántos dicen amén? No podemos decir que honramos a Dios y tenemos un evangelio completamente distorsionado de nuestras vidas.